Entonces les traje inicialmente como una fotico de la piel, como para que nos acordemos de su composición y pues podamos entender un poquito más las infecciones que vamos a ver. Entonces acordemos que la capa más superficial es la epidermis, luego sigue la dermis, posteriormente está el tejido celular subcutáneo, la fascia y la fascia que recubre el músculo, y posteriormente pues ya están las estructuras óseas. Entonces, cuando hablamos de una infección de piel y tejidos blandos, vamos a hablar de aquellas infecciones que comprometen cualquiera de las tres capas, la piel, la fascia o el músculo. Y estas van a estar principalmente pues con los factores de riesgo principales que se engloban en tres grupos. Entonces, primero, que haya una ruptura de la barrera cutánea, ya sea por abrasión, por heridas penetrantes, por úlceras de presión, por picaduras de insecto o uso de drogas inyectables, las inflamaciones de la piel, como lo son el eczema, las inflamaciones por radiación, la psoriasis, el edema y la obesidad, y los pacientes que están en estado de inmunosupresión, conociéndose aquellos que tienen diabetes, infección por el virus de inmunosuficiencia humana o antecedentes de infecciones cutáneas. En cuanto a la clasificación, vamos a poderlas clasificar en no purulentas, purulentas y necrotizantes. En cada una de ellas, pues en las no purulentas vamos a tener el impético y el ectima, la erisipela y la celulitis. En las purulentas, el forúnculo y el carbúnculo, el absceso cutáneo y la piomiositis. Y en las necrotizantes, la fascitis necrotizante y algunos otros tipos específicos de gangrena que nos mencionan en la guía. Esta es otra imagen que encontré bien bonita, donde nos dice en qué capa de la piel está cada una de las enfermedades que vamos a ver, desde las más superficiales hasta las más profundas, llegando hasta la osteomielitis, que pues no vamos a ver. En cuanto a la etiología, la guía nos dice que pues, los principales microorganismos que nos van a generar estas infecciones son aquellos que están pues, en el microbioma de la piel y en las mucosas, siendo los principales el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Y la principal causa en general, vamos a ver que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Otros microorganismos que también se asocian a estas infecciones, aunque no son tan frecuentes, son el Enterococcus, el Bacillus anthracis, los bacilos gram negativos, como las enterobacterias y la pseudomonas aeruginosa, y los anaerobios como el Bacteroides, el Peptostreptococo y el Clostridium. Entonces, aquí hay una tablita en la que dice cada una de las infecciones que vamos a ver, qué agente, digamos, que pues etiológico es el que está asociado principalmente. Igual en cada uno de ellos, pues también se lo estoy mencionando, pero es para que lo tengan ahí como para la vida. Entonces, vamos a empezar viendo las no purulentas. En las no purulentas, entonces empezamos con el impétigo y el ectima. El impétigo vamos a ver que es una infección cutánea superficial que solamente abarca la epidermis y puede clasificarse en dos grupos. Pues no en dos grupos no, sino en dos presentaciones, el buloso y el no buloso. Entonces, el buloso vamos a ver que son vesículas que se transforman en bulas no elásticas con un contenido claro, que una vez se ulceran van a producirnos una costra café. Y el no buloso son unas vesículas que rápidamente se van a transformar en pústulas que se ulceran muy fácilmente y nos forman un exudado purulento con formación de costras amarillentas. El buloso, el principal agente etiológico es el Staphylococcus aureus y el no buloso es el Piógenes. El ectima, vamos a ver que es muy similar al impétigo, pero se dan las capas profundas. Entonces algunos dicen que es la forma ulcerativa profunda del impétigo. Entonces estas lesiones van a ser ulceradas, cubiertas por costras gris amarillentas, con bordes elevados y eritematosos, y usualmente van a dejar una secuela de una cicatriz. Y esta generalmente la etiología es polimicrobiana. En cuanto a el diagnóstico del impétigo y el ectima, va a ser principalmente clínico. Realmente ellos no sugieren que nosotros hagamos ningún tipo de paraclínicos. El gram y el cultivo solamente lo recomiendan, digamos, para interés epidemiológico, pero no para el diagnóstico de esta, pues de esta infección. Es principalmente la clínica y ya. Bueno, y recordar, muy importante, el impético es muy común en niños, más que en adultos es muy común en niños, que se dé en la cara y en las zonas de como del torso. En cuanto al tratamiento del impétigo y del ectima, vamos a ver que se tiene que dar inmediatamente cuando haya la sospecha, en contra inicialmente del Staphylococcus aureus meticilino resistente hasta tener un cultivo o otra identificación del patógeno, que ya podemos entonces pues guiarnos un poco más hacia eso. El impético puede tratarse tanto tópico como oral, mientras que el ectima solamente puede ser tratamiento oral. Bueno, y el impético, entonces tópico lo podemos hacer o con mupirocina o con ácido fusílico 2 veces al día por 5 días. Y cuando es oral, se recomienda en pacientes que tengan 5 o más lesiones o que cuando hayan brotes de glomerulonefritis post-estreptocócica. Y para el ectima, bueno, lo que les dije, el manejo debe ser oral y
el manejo que es para el eczema también se puede usar para el linfético cuando lo vamos a hacer oral. No sé si me entienden. O sea, es el mismo tratamiento para los dos en cuando es oral. Y en este, digamos que depende pues del microorganismo, entonces timetropin sulfa o clindamicina empírico cubre pues el principal que habíamos dicho, que es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Cuando tenemos ya confirmada una infección por un meticilino resensible, cefalexina o dicloxacilina, y por infección por piógenes, penicilina o cefalexina. Y lo recomendado es que el tratamiento se haga por 7 días. Eso es en cuanto a celulitis, eczema y impétigo. Entonces, en celulitis y erisipela, vamos a ver que la erisipela por lo general se va a presentar como una lesión cutánea pequeña, a veces imperceptible, pero con lesiones muy bien delimitadas. Esto es muy importante porque es lo que nos va a definir, nos va a diferenciar de la celulitis. En cuanto a la celulitis, vamos a ver que es, pues según lo que dice la guía, es la infección de piel y tejidos blandos más frecuente que nos va a afectar la parte inferior de la dermis y el tejido celular subcutáneo, caracterizado por áreas de eritema con bordes poco definidos y edema perilesional. La erisipela, el principal microorganismo que lo produce es el Streptococcus pyogenes, mientras que la celulitis es el piógenes o el aureus. En cuanto al diagnóstico, lo mismo. Digamos que en general lo que tienen en común todas las infecciones de piel y tejidos blandos es que todas se van a basar en la clínica. Los paraclínicos generalmente se hacen es cuando ya tenemos alteraciones sistémicas o cuando tenemos pues un interés epidemiológico por la enfermedad. Entonces, lo mismo, los hemocultivos, el aspirado, la biopsia de piel en estos pacientes, pacientes con quimioterapia activa, neutropenia, inmunodeficiencia celular severa o por interés epidemiológico. Entonces, solo en ese grupo, en estas enfermedades, vamos a hacer pues, hemocultivos y aspirados. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede hacerse o por vía oral o por vía intravenosa. Eso depende de la severidad, que ya vamos a mirar cómo se clasifica la severidad de este grupo, o sea, de las no purulentas. Entonces, el tratamiento por vía oral principalmente nos dicen que la dicloxacilina y la cefalexina o la clindamicina y la amoxicilina clavuronato nos dicen que es la primera línea cuando digamos que la afección es en la cara. Y una opción a la amoxicilina clavuronato es el metronidazol más la claritromicina en infecciones de cara. En cuanto al intravenoso, nos dicen que la oxacilina, la cefazolina, la ampicilina sulfactam o clindamicina y como alternativa la amoxicilina clavuronato. En el embarazo, la opción más segura es la eritromicina. Para pacientes que tengan factores de riesgo para microorganismos resistentes, debemos sí o sí cubrir contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y para cubrimiento de la primera línea sigue siendo vancomicina o si hay enfermedad renal, pues línea suendil. Bueno, la duración recomendada es de 5 a 7 días y es muy importante en estos casos que marquemos el área del eritema, ¿cierto? Porque así vamos a saber si la infección pues, se está resolviendo o si por el contrario no hay falla terapéutica. Entonces, en cuanto a la gravedad, según lo que nos dice la guía de las no purulentas, se pueden clasificar en leve o moderada, dependiendo de leve si no tiene CIRS, si no tiene compromiso generalizado y se puede dar un manejo ambulatorio, y moderada si tiene CIRS, si hay una comorbilidad no controlada o un paciente con inmunosupresión y estos sí o sí tienen que estar de manejo hospitalizados. Bueno, entonces pues seguimos con las purulentas. Forúnculo y carbúnculo, vamos a ver que el forúnculo es una infección local de los folículos pilosos que dan origen a nódulos inflamatorios con pústulas en la superficie y que se extiende a los tejidos cutáneos. El carbúnculo es como cuando tenemos muchos forúnculos y se unen y forman una gran infección. Básicamente eso. Entonces es un forúnculo que afecta a varias unidades foliculares tratándose de una infección más profunda y también se le conoce como antrax. Entonces, o carbúnculo o antrax. Y estos generalmente son causados por el Staphylococcus aureus. Seguimos con el absceso de la piomiositis, entonces los abscesos vamos a ver que son presencias de colecciones de material purulento dentro de la dermis o capas subyacentes, y la piomicitis es un compromiso infeccioso muscular que ocurre cuando la infección infiltra el tejido celular subcutáneo, atraviesa la fascia y llega hasta el tejido muscular y forma un absceso a nivel de ese tejido muscular. Los principales microorganismos son el Staphylococcus aureus y los beta-hemolíticos. En cuanto al diagnóstico de estas 4, en realidad lo que ellos nos dicen, bueno, la clínica es súper importante, pero en ellos sí se debe hacer tinción de Gram y cultivo de toda la secreción purulenta que se logra extraer de estas infecciones. Y en caso de que tengamos como una duda o que hayan pues abscesos que no tengamos una claridad diagnóstica, se debe realizar ecografía de piel y tejidos blandos para poder hacer pues el diagnóstico. Estas tablas que yo les pongo son como que estaban en la guía, que tienen los agentes causales y algunas características clínicas pues, que se ven en cada una de las infecciones.
En cuanto al tratamiento, entonces cuando es carbúnculo, furúnculo y absceso, vamos a ver que inicialmente los abscesos, los carbúnculos y los furúnculos grandes, o sea que son de más de 2 centímetros, infectados deben ser drenados. Sí o sí tienen que drenarse. Y el antibiótico empírico, entonces si es ambulatorio, podemos usar timetropin sulfa o clindamicina por 5 a 7 días. La alternativa es del linezolid y hospitalario la vancomicina. Pero en la vancomicina debemos hacer controles plasmáticos, pues digamos que regularmente, y la alternativa es del linezolid en caso de que haya pues, falla renal, streptomicina o tigecyclina. Y deben darse por 7 a 14 días. En pacientes que tengan pues SIRS, inmunosupresión, celulitis extensa o un absceso de más de 5 centímetros, también debemos drenar y dar tratamiento contra un estafilococo aureus meticilino resistente. En cuanto a la piomiositis, la terapia pues, empírica va a ser con vancomicina o linezolid, si es infección por estafilococo aureus meticilino sensible, cefazolina o amoxicilina, y sí o sí se debe drenar. En estos pues nos dicen que también como recomendación siempre realizar imágenes de control en los pacientes que tengan una bacteremia por esa infección. Y pues la piomiositis sí es de manejo hospitalario. Entonces la tablita ahora de cómo clasificamos la gravedad de las purulentas, entonces en leve si no tiene SIRS, si no tiene comorbilidades, se puede dar manejo ambulatorio. La moderada si tiene SIRS, una comorbilidad no controlada o un paciente con inmunosupresión debe ser hospitalizado, y severa si el paciente está en sepsis, si tiene un riesgo potencial de la pérdida de la extremidad o alta mortalidad y pues también hospitalizado. En cuanto a las necrotizantes, entonces las necrotizantes van a ser infecciones que progresan muy rápidamente y tienen un alto riesgo a amputaciones o mortalidad del paciente, si no se les da un tratamiento pues, oportuno. Entonces aquí tenemos la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es una infección necrótica de la piel y de los tejidos blandos que nos va a comprometer la fascia muscular. En realidad, en la guía solamente nos hablan del tipo 1 y el tipo 2, tipo 1 origen polimicrobiano y tipo 2 origen monomicrobiano, que principalmente es por el piógenes. Sin embargo, pues yo también recuerdo que en clase nos habían hablado de las tipo 3 y las tipo 4, que son las tipo 3 por gram negativos y las 4 que son pues por infecciones fúngicas. Entonces, pues las traía como para que también lo tengamos en cuenta. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la fascitis necrotizante, entonces siempre debemos sospecharlo cuando hay alguno de estos 8 características. Entonces, uno, que haya un dolor muy importante que el paciente le refiere que le duele demasiado, pero digamos que a la clínica nosotros no vemos como esa misma, o sea, no hay congruencia entre la sintomatología del paciente y los hallazgos al examen físico. Cuando hay un deterioro clínico rápidamente progresivo, cuando hay SIRS, cuando hay ampollas, cuando hay un edema, atención de toda la extremidad, equimosis o piel necrótica, cuando tenemos crepitación palpable y cuando tenemos hipoestesias localizadas de la piel. Algo que nos dice la guía muy importante es cómo diferenciar una fascitis necrotizante de una celulitis, porque la celulitis, cuando tú tocas la piel, tú puedes diferenciar los tejidos blandos, o sea, puedes decir, esto es un grupo muscular, esto es otro grupo muscular. Mientras que la fascitis no, porque es un edema tensión. Tú no palpas nada más allá del edema. Bueno, y el diagnóstico entonces se va a hacer con la clínica, con estos, digamos que estos signos, síntomas que yo les acabo de decir, y con las escalas. Entonces realmente en la guía nos mencionaban varias escalas, pero la que más, digamos que importancia le dan es la del L-RINEC. Entonces la del L-RINEC vamos a tener que tomar como parámetros la hemoglobina, los leucocitos, el sodio, la creatinina, la glucosa y la PCR. Y según el valor que nos dé, o sea, eso se lo tenemos que pedir a todos los pacientes que lo sospechamos fascitis necrotizante. Y según el valor que nos dé, pues vamos a ponerle un puntaje. Según el puntaje, entonces vamos a mirar la categoría de riesgo, si es bajo, moderado o alto. Y la probabilidad de que sea o no sea, pues fascitis necrotizante según el puntaje que nos dé. Entonces, bajo, menor a 5, moderado, 6 a 7 y alto, mayor o igual a 8. Igualmente la guía nos dice, si el puntaje del ERINEC pues te da bajo, pero tú tienes una alta sospecha clínica, pues igual tratarlo, ¿cierto? Porque pues igual el riesgo de beneficio del paciente pues es lo más importante. Y en esos casos, entonces, ¿qué podemos hacer? Imágenes. Podemos hacer una ecografía, un TAC o una resonancia magnética cuando tengamos una sospecha clínica. Y lo mismo, en estos pacientes siempre tenemos que tener un GRAM y un cultivo básicamente de la lesión, pues para saber qué microorganismo es el que nos está generando la infección. En cuanto a las gangrenas, pues digamos que la principal, la que yo puse fue la gangrena de Fournier, que es una forma de fascitis necrotizante, pero que afecta a los tejidos del perineo. Entonces, estas generalmente están causadas por las bacterias anaerobias y son causantes pues, del mal olor típico que se asocia a este tipo de fascitis necrotizante. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que tener en cuenta que las fascitis necrotizantes, las necrotizantes, pues son algo que ya es sistémico, o sea, ese nunca va a ser, digamos que, pues local.
Entonces, pues el paciente generalmente va a requerir una reanimación hídrica, un manejo quirúrgico y pues la antibiótico-terapia, que es la que más nos interesa a nosotros. Entonces, en cuanto a terapia empírica, la primera línea, pues la vancomicina o el inesolid. Más efepime o piperacilina tazobactam más clindamicina intravenoso. Esa va a ser nuestra terapia empírica, pues para empezar. Si tenemos una sospecha de que la infección es por un vibrio vulnifictus, cuando tenemos la sospecha, cuando haya alteración de la función renal, hepática, perdón, cirrosis, ingesta reciente de comida de mar o contacto con agua salada, vamos a dar cefalosporinas de tercera generación o de cuarta generación más doxiciclina. Cuando tenemos pacientes con factores de riesgo por aeromonas, que son aquellos que tengan lesiones generadas por inmersión en el agua, vamos a dar cefepime o quinolonas más doxiciclina, y si es una infección que ya es confirmada por el piógenes, penicilina más clindamicina. Pero pues inicialmente nos vamos con todo en la terapia empírica. Y ya. Gracias.